¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que es el Centro de Estudios Parlamentarios de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les damos la más bienvenida a lo que va a ser hoy el nuevo ciclo de conversatorios, Los grandes problemas nacionales. Este espacio tiene como propósito analizar los retos que enfrenta México en áreas fundamentales como la democracia, educación, seguridad, economía, diplomacia, justicia, política, salud y cultura. A través de estas sesiones buscamos fomentar el diálogo y la reflexión crítica, incentivando la participación ciudadana en la construcción de soluciones para el país. En esta primera sesión estamos dedicados a la democracia y nos distinguen con su presencia dos destacados ponentes. En este caso, como invitado, el maestro Carlos Mata Carrillo, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, director de litigio en Carrillo Vega Abogados, con experiencia como asesor en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León y como docente en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la UDEM. Además, colaborador del Centro de Estudios Parlamentarios y escritor en temas jurídicos, políticos y sociales. Por parte de la casa nos acompaña el maestro Abraham Nuncio Limón, director del Centro de Estudios Parlamentarios, escritor, periodista y actual director del Centro de Estudios Parlamentarios, como lo menciono, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudió Derecho, Literatura Latinoamericana y Filosofía en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido docente en diversas áreas del conocimiento, editor de revistas y colaborador en medios nacionales como Excelsior y La Jornada. Es autor de múltiples ensayos, crónicas, novelas y libros, y en 1996 recibió el Premio Nacional Impact en el género del ensayo. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra serie de conversatorios, Los grandes problemas nacionales. Damos la bienvenida. Maestro, no sé cómo quiere que comencemos, si quiere comenzar usted o que comience el invitado, en este caso, Carlos. Mira, tal vez valga la pena iniciar conmigo porque yo quisiera hacer un enfoque bastante más amplio, a efecto de que se entienda hasta donde esto sea posible el concepto de democracia y cómo se ha aplicado, sobre todo en Occidente, ¿no? Me parece bien, adelante, maestro. Entonces es suyo el micrófono. Para explicarle a los alumnos, va a ser una participación de 25 minutos y después va a ser otra participación del maestro Carlos Mata Carrillo de otros 25 minutos. Puede haber intercambio de los dos, en este caso de preguntas, y posteriormente preguntas por parte de los invitados. Adelante, maestro. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos todos a Centro de Estudios Parlamentarios en este ciclo de los grandes problemas nacionales que nosotros hemos mantenido a lo largo de varias ediciones anualmente. Eh, Primero que nada, pues decir que la democracia, sobre todo en Occidente, pues es un régimen que se da prácticamente por sentado. Nadie diría, o ningún gobernante o partido político se diría que su país no es democrático o que no es una democracia, más bien. Entonces esto, incluso cuando ha aparecido, digamos, algún movimiento dictatorial como el de Pinochet, o en Chile, la junta militar en Argentina, o ahora Bukele en El Salvador, que ha maniobrado de tal manera de convertirse pues en dictador, anulando la posibilidad de que el recambio institucional y periódico tenga lugar. Ahora se permite, como en la época acá nosotros que conocimos de Porfirio Díaz, pues la reelección sea permanente y prácticamente vitalicia. Sin embargo, digamos, en la época de Pinochet, pues se hablaba de que era una democracia dictatorial, o ahora con Bukele se habla de una dictadura nueva, fresca, una dictadura cool, que en términos de la jerga estadounidense podría venir siendo algo así como hasta genial, ¿no? Una dictadura cool es una dictadura genial. De tal manera que la democracia es reconocida si se cumplen ciertas premisas. Y esas premisas es
sobre todo la del recambio periódico de gobernantes. Pero cuando no se cumple esta premisa, pues es igual. Siempre que el país correspondiente se avenga pues, a lo que son las bases y los criterios capitalistas por un lado y su lealtad a Estados Unidos por la otra en lo que hace a nuestro continente. De tal manera que dictadores eran aquellos que se aparten de de estos criterios, de estas bases, y aquellos que respondan a ellas, pues serán demócratas. Pero bueno, es importante que nosotros de alguna manera sepamos cómo es que se fue forjando el término de democracia desde el punto de vista histórico, pues para comprender mejor de qué se trata. Primero que nada, pues decir que desde luego no hay un cambio de régimen sin que haya una disputa por el poder y una lucha correspondiente. Normalmente ha sido una lucha violenta, como se pudo ver pues en Europa. Primero, la acumulación de poderes en la mano del monarca o de los monarcas, pues era realmente enorme. Sujetaron así a varios reinos y desde luego ampliaron ese poder una vez que tuvieron bajo su control a ciertas colonias, como lo fuimos nosotros de la monarquía española. Y esto, bueno, pues dio lugar a que se fuera gestando, desde luego, en el entramado de un intercambio comercial y en términos generales económico, donde una nueva clase que no era la nobleza, encabezada desde luego por el rey, pues fue acumulando fortunas, las cuales les permitieron pues ampliar ese poder, comprar eh, voluntades, comprar bienes, comprar medios de producción, comprar, digámoslo así, eh, eh, flotas mercantes o desde flotas mercantes hasta armas. Y esto pues permitió que justamente en cierto momento este conjunto de individuos conocido como burguesía pues le disputara seriamente el poder a la nobleza. Y esto ocurre desde el siglo XVI, XVII, cuando en Inglaterra tiene lugar un movimiento que desconoce al rey, lo decapita, ¿no? Por primera vez la cabeza de un rey rueda bajo el hacha o más tarde bajo la cuchilla en Francia. Primero fue Carlos I en Inglaterra, de ahí surge justamente, pues, digamos, lo que va a ser el antecedente más remoto de nuestras constituciones, una declaración de derechos, Bill of Rights. Y ahí, desde luego, pues establecían limitaciones a lo que era el poder absolutista del monarca, crecen los derechos de la sociedad en su conjunto, desde luego liderada pues por aquellos hombres que eran los dueños de las riquezas, los que le disputaban directamente al rey el poder. Entonces, estas revoluciones que se inician con la inglesa en 1642 y que se siguen con la revolución estadounidense de independencia en 1775 y más tarde la francesa en 1789 y dan lugar pues a que nuevas teorías acerca del Estado vayan surgiendo. Y estas nuevas teorías pues justamente reclaman que el poder tenga equilibrios, como lo hace John Locke en Inglaterra, señalando que la principal autoridad debe ser aquella que represente a los ciudadanos en una asamblea.
Y así nace, por así decirlo, el régimen parlamentario, donde el Parlamento tiene la voz cantante en las decisiones que se toman dentro del reino. Claro que esto va a tener sus altibajos y luego regresará más tarde el poder del rey, pero digamos que paulatinamente los reyes, las monarquías, pues van perdiendo terreno. Desde luego quedan algunas, el imperio británico actualmente, el imperio español, pues siguen teniendo vigencia, más sobre todo el imperio británico, a pesar de haber perdido ciertas colonias. Entonces, los cambios que se producen, pues a partir de esta nueva teoría que surge con John Locke, en contra de la teoría de Thomas Hobbes, que decía, bueno, es que la sociedad o la humanidad en su organización más primitiva, pues se hallaba en estado de naturaleza y allí cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, se apropiaba de aquello igual que su poder le podía conseguir, pero esto como era también codiciado por otros, pues entonces aquella humanidad vivía en permanente estado de guerra. Y el hombre, como dijo Hobbes, pues se convirtió en el lobo del hombre. Sin embargo, pues esto, digamos que fue más bien una fabulación, esto nunca existió, el estado de naturaleza nunca existió tal y como se lo pensó en términos de que eran individuos sueltos y que estos peleaban por los mismos bienes y por lo mismo en un permanente estado de violencia. Esto nunca fue así, digamos que la humanidad siempre ha tenido o ha apelado justamente al grupo, a la comunidad para resolver sus problemas y esta comunidad ha funcionado de alguna manera como siempre se ha visto cuando ocurren emergencias. Ocurre una emergencia como yo recuerdo la nuestra de los sismos en la capital en 1985 y pues naturalmente la gente sale y se junta y ante la falta de respuesta de la autoridad pues empiezan obviamente a decirse unos a otros, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a reunirnos y a resolver este tipo de problema que ahora se nos presenta, ¿no? Entonces, como eso siempre ha habido la asamblea, digamos, como órgano de decisión, que después va a adquirir la forma de congresos, asambleas, parlamentos, tal como nosotros conocemos al poder legislativo, a hoy dividido pues en una cámara de senadores, la cámara alta y una cámara de diputados, la cámara baja. Así pues, digamos que nosotros somos producto de una sociedad que se forja de esa manera y donde desde luego la revolución industrial va a jugar un papel fundamental, ¿no? Y donde la teoría de Adam Smith acerca de la libertad necesaria de empresa, que no era otra que parte de la disputa con el monarca, porque el monarca era uno de los principales propietarios y además pues controlaba prácticamente todos los mecanismos de comercio y de producción. Entonces, esto es lo que le va a disputar fundamentalmente la burguesía a la nobleza, ¿no? Y con el tiempo, pues nosotros vamos a conocer que hay derechos, tal y como aparecen en la Declaración de Derechos de Inglaterra, de Francia más tarde, de Estados Unidos. Y a esto se le va a denominar, pues, democracia, en donde van a prevalecer, digamos, cuatro principios fundamentales que se supone que eran los que había en esa humanidad organizada en estado de naturaleza que nunca existió, desde luego, ¿no? Y que eran el principio de libertad, de seguridad, de igualdad y de propiedad, desde luego.
Con el tiempo, el principio de igualdad pues fue de alguna manera desapareciendo, se fue fortaleciendo, claro, el principio de propiedad y la manera en que se organiza el gobierno de esta nueva sociedad emergente y lo que siguió en adelante, pues es un gobierno que tiende a ser representativo y por eso es que se habla de democracia representativa, así como también se ha hablado de democracia directa. Se habla igual en modelos de democracia, que ha habido varios, ¿no? Acerca de democracia deliberativa, democracia parlamentaria, democracia en razón de las condiciones específicas de los países donde se establece este régimen, pero lo que no se habla es del poder, o sea, finalmente, ¿quién debiera tener el poder en una democracia? De acuerdo con la definición de Abraham Lincoln, pues es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero esto nunca ha sido así. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de que esa clase que disputó el poder, que le ganó a la nobleza, pues no iba a compartir fácilmente tal poder solo porque se abría la posibilidad de una serie de derechos para que unos hombres fueran elegidos y pudieran gobernar. Pues desde un principio se establecieron una serie de circunstancias. Ustedes tal vez hayan oído hablar de democracia censataria, mediante la cual, como se estableció, por ejemplo, para nosotros, en la Constitución de Cádiz de 1812, pues había límites para ser votado. Se podía votar, pero no ser votado como autoridad, ¿no? Y estos límites tenían que ver, claro, con la calidad de propietario. Por eso Rousseau decía que él encontraba que la desigualdad de los hombres estaba basada en la propiedad privada. Bueno, eso sigue siendo cierto. Claro que Rousseau no pudo descubrir, porque las condiciones no daban para ello, de qué manera se producía la propiedad privada, de qué manera se la distribuía, ¿no? Y de qué manera la mayoría quedaba excluida de los beneficios de la riqueza o semi excluida, y la minoría, y cada vez una minoría, digamos, más pequeña, minúscula, como en nuestros días, pues fue la que se apropió de lo fundamental de las riquezas producidas. Entonces, si a mí, digamos, me dijeran, bueno, sabes que la democracia consiste en que una minoría de la población se apropie de la mayoría de los recursos producidos, naturalmente, ¿por quiénes? Pues por los trabajadores, ¿no? Por los trabajadores de siempre, así hayan sido esclavos o siervos o ahora obreros, ¿no? De cualquier naturaleza. Entonces, estas riquezas, pues naturalmente dan lugar a que el poder el poder económico se convierta en poder político, como ha dicho Xi Jinping, el presidente de China, en poder político, y el poder político se convierta en poder económico. Yo creo que eso se puede ver con toda claridad, ya bajando el análisis hacia nuestro continente, ¿no? La última elección de Donald Trump, pues se vio con toda claridad quiénes son los hombres que más influyen en ese gobierno o que finalmente se hallan en puestos de autoridad. Pues los millonarios o los multimillonarios, ¿no? O sea, la aportación de más de 300 millones de dólares de Elon Musk, pues
da un poco la pauta como para saber que el poder se compra justamente por el dinero, ¿no? De esa manera uno puede percibir en Estados Unidos que, por ejemplo, los petroleros tienen una fracción de la Cámara de Representantes bajo su control. La industria automotriz tiene otro porcentaje de representantes bajo su control, que ahora las gigantes digitales pues tienen otro porcentaje bajo su control, de tal manera que pues la igualdad de los votantes no es tal. Puede serlo ante la ley y ni siquiera eso, porque en Estados Unidos prevalece un sistema de elección, eh, digamos, muy discriminatorio, de tal manera que existe una suerte de segundo Senado, pero solo de carácter puramente electoral, que es normalmente el que ha venido decidiendo las elecciones a través de los años, ¿no? Porque este colegio electoral se compone de representantes por estado, pero tiene tantos representantes, Iowa, digamos, un estado con muy poca población, normalmente de carácter rural, y California o Nueva York, pues tienen justamente los mismos representantes, de tal manera que una buena parte de la población estadounidense pues, se queda sin representación por esa razón. Entonces, esto, sobre todo en la fórmula que se emplea para las campañas, pues es muy evidente. Para ser, digamos que, un regidor, un simple regidor en un municipio, pues tiene que disponer, no sé, de 1 millón o 2 para arriba. Y así por el estilo. Entonces, aquella democracia censataria que establecía límites para que solo aquellos que fuesen propietarios pudiesen ser elegidos autoridades, pues ahora de alguna manera se repite. Solo quienes tengan dinero y solo por excepción quienes no lo tienen, pues llegan a ocupar puestos de representación popular. Esto no se ha reformado, no se contempla que se reforme así en la próxima reforma electoral y bueno, pues no va a ser otra cosa más que darle la vuelta a algunas cuestiones. Ahí se plantea que hay que reducir más bien que hay que eliminar a los diputados o representantes plurinominales y cualquier otra cuestión. Pero la verdad, pues eso no resuelve el problema de la representación. ¿Quién se puede sentir representado cuando justamente, cuando uno ve al comité asesor de Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera ser el que esté cerca del poder para poderle dar sus puntos de vista, para reclamar lo que considera necesario y no haya la contraparte? No existe, por ejemplo, un comité asesor de trabajadores, hay un comité asesor de empresarios, pero no de trabajadores. Nosotros, o sea, ustedes, quienes trabajamos, pues no estamos representados ahí, ¿no? De alguna manera, pero son los intereses de los empresarios los que justamente están representados allí nada más. Entonces, si me dijeran, bueno, la democracia consiste en que haya un núcleo social muy pequeño y que ese núcleo social sea el que se apropie de la mayor parte de la riqueza producida, que por lo tanto todo aquello que se produce pues no sea motivo de acceso del grueso de la población. O sea, todos los días nosotros nos encontramos con anuncios. Quien ve, por ejemplo, TikTok, pues verá que las mujeres, esas
hermosas, con microfaldas, se bajan de coches lujosísimos, ¿no? Y entonces, pues todo eso lo vemos como si ocurriera en otro planeta, porque para nosotros obviamente pues no es accesible. Cuando vemos o cuando sabemos de las mansiones de ciertos empresarios o políticos, pues como que pasa en otro planeta, porque nosotros no podemos aspirar a ello. Entonces, si a mí me dijeran que la democracia consiste en crear un régimen de desigualdad tan grande, pues yo diría, ¿sabes qué? Pues yo estoy en contra de la democracia. Absolutamente. Yo estoy en contra de la democracia y me siento legitimado para llamar a combatir ese régimen. Entonces, creo que con esto yo terminaría, digamos, mi exposición para dar lugar sobre todo a las preguntas y la respuesta que pueda haber de mi parte. Nada más. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, en este caso, antes de comenzar con preguntas, bueno, pues ya correspondería precisamente darle la palabra al maestro Carlos Mata Carrillo para que dé él su parte y posteriormente ya de ahí, si cada uno tiene preguntas que formularse, las iremos ya presentando. Entonces, adelante, Carlos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucho bien? ¿Correctamente? Sí, se escucha todo bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias al Centro de Estudios Parlamentarios por la invitación. Siempre es muy grato estar aquí con ustedes y que nos abran estos espacios para el diálogo. Es muy importante pues tener este tipo de conversaciones y pues invitar a la juventud, invitar a todo el mundo académico, porque pues este tipo de cuestiones son cosas que nos afectan a todos. Y precisamente hablando de democracia, bueno, se presta para la participación de diferentes puntos de vista y de diferentes contextos. Entrando ya un poquito en el tema, pues bueno, creo que el maestro Nuncio fue bastante claro con algo muy importante que es pues, la evolución de los conceptos de democracia, ¿no? En especial aquí en Occidente, que son los que hemos de cierta forma heredado. Pasamos de, pues bueno, los sistemas monárquicos absolutistas que se fueron democratizando, se empezó a crear una nobleza, después una clase capitalista, y después pues ya avanzamos a los tipos de sistemas que tenemos el día de hoy, que el maestro ya mencionó. Sin embargo, dándole una óptica más local al contexto mexicano, es muy importante entender algo que dijo el maestro desde el inicio. En estos lares, en estos rincones del mundo, muchas veces pues sí, damos por sentado el sistema democrático, ¿no? Pensamos que esa es la manera natural en la que van avanzando las sociedades, que todas las sociedades mientras van creciendo, se van desarrollando, eventualmente llegan a la misma conclusión, que es esta, la democracia, ¿no? Como la conocemos. Sin embargo, no es cierto. En el mundo existen bastantes tipos de gobierno diferentes, que tienen diferentes prioridades y que rinden diferentes resultados, ¿verdad? No todo el mundo tiene los mismos valores, no todas las sociedades tienen las mismas necesidades. Entonces, hay que partir de ahí, pero inclusive cuando estudiamos el contexto de la democracia en México, pues tenemos que dar un recorrido histórico, que voy a tratar de que sea breve, pero entendemos que desde las raíces de México como país independiente, desde antes, pues ni por A ni por B, nosotros contábamos con este bagaje democrático que tenemos nosotros, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, aquí a ese territorio que, ojo, pues no era México, era pues simplemente un territorio donde coexistían diferentes pueblos, diferentes tribus y diferentes civilizaciones. Esta mentira que nos dicen en la escuela que nos vinieron a colonizar, no es cierto, no nos vinieron a colonizar, nosotros no existíamos. Entonces, pues antes, en las etapas prehispánicas, pues obviamente no había sistemas democráticos como los entendemos hoy, ¿verdad?
De hecho, la mayor parte de las civilizaciones que estaban organizadas en esa época eran lo que nosotros conoceríamos con términos modernos como teocráticas. O sea, que tenían una estructura similar a la monárquica con tintes religiosos. Que, bueno, pues así nacen la mayoría de las monarquías, inclusive en Europa. Y ahora nos vamos precisamente a Europa. Los españoles, que son los que llegan aquí a lo que hoy es el territorio nacional, pues tampoco tenían un sistema que fuera democrático, obviamente. Eran una monarquía. Y de hecho, era una monarquía en gran medida también teocrática, ¿verdad? Eran los reyes católicos, se les conoce históricamente. Entonces, podemos decir que ni por una parte de las raíces, ni por otra, venía todo este tema de la democracia, sino que cuando México logra ser un país independiente, que ojo, no era la intención de los movimientos insurgentes de 1810 para nada, pues bueno, fue impactado por diferentes intereses y por diferentes corrientes que en esa época eran muy fuertes en otros lugares. Por ejemplo, en los que ya eran independientes en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando México logra su independencia y logra el establecimiento del llamado Primer Imperio Mexicano, bueno, nos damos cuenta que de inicio no se buscó una democracia, no se buscó un sistema de participación. Al contrario, se buscaba un sistema similar al que se tenía bajo la corona española. De hecho, si nos ponemos a analizar las reformas que estaban sucediendo en el Imperio Español en esa época, nos damos cuenta que en realidad los que estaban desarrollando y los que estaban institucionalizando eran los españoles, mientras que las élites aquí, en lo que hoy es el territorio nacional, pretendían mantener los mismos sistemas que se habían vivido durante toda la etapa del virreinato. Entonces, México independiente, pues para empezar, nace siendo un imperio, una monarquía, y gobernada por, pues, un criollo, ¿verdad? Que era Agustín de Iturbide. Después, por la inestabilidad que había económica, política y territorial, tenemos que entender que en esa época México era un país que tenía casi 5 millones de kilómetros cuadrados de extensión, más del doble de lo que tenemos ahorita. Pues bueno, hicieron imposible que ese tipo de gobierno pudiera mantenerse o pudiera mantener el control sobre todo el territorio. Se dio toda la inestabilidad que vimos a principios del siglo XIX y terminamos adoptando de forma intermitente un sistema muy parecido y muy influenciado por el que vimos del vecino del norte, que es Estados Unidos. Desde el tema de la institución presidencial hasta el tema del federalismo. El federalismo es un invento estadounidense, si nos ponemos a pensar. A fin de cuentas, en el caso de los Estados Unidos, ellos no nacen como un país completo, ¿no? Ellos eran 13 colonias diferentes que para tener un mayor peso y para hacerle frente a quienes tenían el control sobre ellos, que era el Imperio Británico, pues deciden unirse y deciden ceder ciertos poderes y ceder cierta independencia a favor de un nuevo gobierno federal. O sea, en los Estados Unidos, el poder del gobierno federal nace de los estados. Aquí en México fue diferente. Como decía ahorita, veníamos de un virreinato, después de un imperio, y pues después cuando quisimos adoptar las instituciones estadounidenses, pues el poder de los estados vino del centro. Entonces tenemos esa diferencia en la concepción. Por eso el federalismo en México, a pesar de que existe en papel, en la práctica, pues es un mito, ¿no? Y en esa época, pues tuvimos mucha inestabilidad entre centralistas y federalistas que por medio de las armas muchas veces estuvieron ahí intercambiándose el control, lo que impidió que el país se desarrollara durante las primeras décadas de su existencia como país independiente. Pero desde entonces, pues bueno, el sistema político mexicano evidentemente pues no era lo que necesitaba la sociedad
y ni siquiera podía desarrollarse por la inestabilidad que había. Después tuvimos pues, el periodo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de Porfirio Díaz, que pues es uno de los periodos más controversiales en la historia del país, porque pues hubo una figura política, Porfirio Díaz, que se mantuvo en el poder por más de 30 años. Y ahí nos dimos cuenta de algo bien interesante, que es que técnicamente y teóricamente el país era una democracia. Había elecciones, había procedimientos, claro, limitados a la época y todo ese tipo de cuestiones, pero nos dimos cuenta que no basta con que existan leyes, no basta con que se pregone que existe un sistema democrático. Hay formas que te permiten que a pesar de que la ley diga que el sistema es democrático, que a pesar de que celebres elecciones, en realidad los principios democráticos no se respeten y que más bien sirvan como herramientas para grupos en el poder para mantenerse. Y eso no es exclusivo de un solo, lado del espectro político. Eso sucede en todos lados. Porque lo mismo que sucedió con Porfirio Díaz es lo mismo que le podríamos reclamar, por ejemplo, al PRI. Durante el siglo XX, en especial la segunda mitad, pues técnicamente teníamos un sistema que era democrático. La gente iba a votar. Sin embargo, sabe que la gente podía votar. Sabemos que eran víctimas de un sistema que estaba diseñado para mantener a cierto grupo en el poder con sus concesiones. Obviamente, no podían llamarse reyes, no podían reelegirse, no podían hacer nada de eso, pero nadie cuestionaba que era un solo grupo político, una sola élite que tenía el control del país. Y lejos de que las elecciones y de que el sistema democrático que en papel teníamos fuera una herramienta para que la gente pudiera decidir hacia qué rumbo llevar al país, eh, servía como una herramienta para estas élites para justificar su permanencia en el poder. De que, oye, ¿cómo me vas a tumbar o cómo vas a estar en contra de mi proyecto si la gente aquí votó por mí? Sí, el problema es que en la papeleta, en las boletas donde la gente marca por quién vota, pues no se establece si hubo violencia, no se establece si hubo desinformación, no se establece si hubo algún acondicionamiento de algún programa social, no se establece nada de eso. Y eso es algo que va más allá de las leyes, que es algo que es muchísimo más difícil de medir. Entonces, a pesar de que nuestro país técnicamente tiene más de 100 años siendo democrático, todos los que conocemos lo más mínimo de historia, o los que tienen la suficiente edad para haberlo vivido, saben que esa no es la realidad material que se vivía en el país. Y ahora ustedes pensarán, lo bueno es que eso ya se terminó, lo bueno es que el país pues ha logrado conquistar esas grandes dificultades y ahorita es una democracia que es plena. Pero no hay nada que esté más alejado de la verdad, porque los mismos problemas que se vivían en esa época no desaparecen, sino que se actualizan y se van acondicionando a las nuevas realidades. Hay que ser críticos de cómo ha sido el desempeño y la historia del país, siendo un poco reduccionistas. México ha sido un país que desde su independencia ha tenido un desempeño mediocre en toda área. Mediocre. En la creación de instituciones, en el crecimiento de la economía, en toda serie de cuestiones que son medibles, México ha tenido un desempeño que siempre ha dejado pues mucho que desear y de hecho ya está en el ideario de la gente, ya está en cómo la gente percibe al país. ¿Cuántas veces no han escuchado o cuántas veces no han dicho ustedes, híjoles, que México tiene todo para ser A, B o C?
México tiene todo para ser una potencia, México tiene todo para que vivamos bien, México tiene todo para darle, o sea, para ser un referente. Siempre, hasta en el fútbol hemos tenido ese tipo de cuestiones. Híjoles, ¿cómo es posible 130 millones de habitantes no puedas conseguirte a 11 que sean medianamente competentes para ir a competir allá a los certámenes internacionales? Esa ha sido la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro país nació con muchas desventajas, pero bastantes ventajas. También como una gran población, una ubicación geográfica privilegiada, un territorio rico en recursos y bueno, pues un pueblo que es la mezcla de un sinnúmero de grandes civilizaciones, tanto prehispánicas como europeas. Entonces, México no ha sido un país que haya estado al borde del colapso. Ha tenido sus momentos más negros, pero no se ha mantenido en un nivel tan precario que las élites se sientan amenazadas. Entonces, no ha tenido el incentivo, o al menos las élites no han tenido el incentivo, como para hacer el trabajo de la mejor manera que pueden. Esa ha sido la realidad del país. Económicamente lo hemos visto, inclusive, pero algo que sí fue constante es que si bien el desempeño del país era mediocre, era positivo. Veíamos el crecimiento nacional y lo podemos ver históricamente de cómo van avanzando, por decir, la economía. Y nos damos cuenta que, pues, en la generalidad de los años, el país ha crecido, se ha institucionalizado, pero poquito. Inclusive, las etapas de las que hablamos, el milagro mexicano y ese tipo de cuestiones muy positivas, nos damos cuenta que en realidad no eran nada fuera de este mundo. Eran lo común para otros países emergentes. Nada más que nosotros estamos acostumbrados a quedar tablas. Y en la cuestión democrática, pues era lo mismo. A pesar de que México, como les decía, era un país democrático desde hace muchos años, al momento de ver y de analizar a profundidad la realidad política del país, nos dábamos cuenta que no. Y cuando se comparaba con otros sistemas democráticos de toda índole, nos dábamos cuenta que sí, en México había elecciones, sí, en México hay partidos, pero pues bueno, eso no garantiza que haya democracia. ¿Por qué? Porque no sabemos si los votos están condicionados, no sabemos si hay violencia, no sabemos ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso se empiezan a medir y nos topamos con que hay una forma de clasificar a nivel mundial el estatus democrático de cada uno de los países y nos divide a todo el mundo en cuatro grandes grupos. Número uno, las democracias plenas, ¿no? Esos países que tienen sistemas democráticos, que tienen sus partidos políticos y que se observan los principios que el maestro comentaba al inicio, la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. O sea, son democracias que no son perfectas porque nunca lo serán. Nada que sea humano será perfecto, siempre será perfectible, pero pues son los que van más avanzados en cuanto a eso. Después, abajito de ellos, tenemos democracias imperfectas o democracias débiles. Son países que ahí la llevan. Son países que han logrado establecer leyes, sistemas democráticos, pero que todavía se encuentran con algunos vicios, ¿no? La manipulación mediática, la presión por el voto hacia ciertos partidos, el utilizar los programas sociales con fines electorales, los fraudes, porque hay instituciones débiles, a pesar de que haya votaciones, pues que haya un fraude. Nosotros hemos visto eso a lo largo de nuestra historia. Pero bueno, son democracias que técnicamente ahí va. Después tenemos los regímenes híbridos, que estos ya no podemos decir que ahí van. Sí hay algunas cuestiones que se medio parecen o que intentan simular ser democráticas, pero también
hay cuestiones que son autoritarias, por eso es híbrido. Tienes características de ambos. Y al final ya tenemos pues, los que son autoritarios 100%, ¿no? Sistemas en los cuales pues, no hay democracia, no hay muchas veces ni siquiera derechos civiles o políticos, etc. Que déjenme que les comente que nada más, creo que son 3 países en todo el mundo que no se consideran democráticos a sí mismos, porque inclusive Corea del Norte tiene el nombre democrático en su pues, nombre oficial, ¿verdad? Pero bueno, México, ¿en dónde estaría según las instituciones internacionales? Pues históricamente, cuando se empieza a medir en el siglo XX, pues México se consideraba un régimen híbrido, porque decían, claro, hay elecciones. De hecho, no hay reelección de presidentes. Eso es una rareza. En muchos otros países hay reelección, como en Estados Unidos, o hay veces que el primer ministro en los sistemas parlamentarios no tiene una limitación de tiempo para servir. Y en México sí lo había. Entonces, bien, eso lo consideraban como democrático. Hay elecciones, hay partidos, inclusive partidos de oposición. Sin embargo, pues sabemos que el partido en el poder, en esa época que era el PRI, pues utilizaba la fuerza del Estado para mantenerse en el poder. Tenían un control de la arena política por medio de recursos, por medio de la desinformación y por medio de la fuerza. Todos sabemos las atrocidades que fueron cometidas en contra de la disidencia en esas épocas. Entonces, pues bueno, así se consideraba. Sin embargo, cuando llegamos al año 2000, cambia la clasificación de México. Porque en el año 2000, pues si nos damos cuenta, desde la década de los 80 hasta el 2000 se vio el fenómeno de la alternancia. En el 89 primero, pues fue la primera vez en la historia que un gobierno estatal pues fue ganado por un partido que no fuera el PRI, que fue Acción Nacional. Y en el 2000 pues tuvimos el primer presidente que no fue del PRI, que fue también de Acción Nacional. Entonces, pues bueno, nos dimos cuenta que había cierto avance, no perfecto, pero era un paso hacia la dirección correcta. Al menos ya se abría la puerta a que otros partidos pudieran acceder al poder. Entonces, a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, México avanza a ser considerada una democracia débil. Porque sí, ya eran más fuertes las instituciones. Teníamos un Instituto Federal Electoral, que ahora es el INE, que era autónomo. Había mucho más acceso a la información en general de las cuestiones políticas, tanto a medios nacionales como internacionales, pero pues seguía habiendo sus temas, ¿no? Por ejemplo, ya México era una democracia débil cuando fue el tema del 2006, que mucha gente considera que fue un fraude. Entonces, pues sí, hubo elecciones, hubo votos, se respeta eso, pero sigue habiendo cosas por mejorar. Y ahí íbamos. Después del año 2012, México tiene un estancamiento en estos números. Y en 2018, el estancamiento empieza a moverse un poco, porque había años que iba un poquito para arriba y había años que iba un poquito para abajo. El problema fue en 2021, porque en 2021 México por primera vez toma un giro hacia abajo. Todos los índices democráticos y económicos, institucionales, empiezan a caer por primera vez desde que empezamos a medirlos. Como les dije, México había tenido un desempeño mediocre a lo largo de su historia. Sí, mediocre para arriba. Actualmente, México, en todo ranking internacional, está peor de lo que estaba
la década anterior. Por ejemplo, México llegó a ser uno de los 50 países más democráticos del mundo en su momento, a mediados de los 2000. Hoy somos el lugar 84. Y es que, ¿cómo podemos decir que esto no es cierto cuando vemos lo que sucede? La violencia política que se vive en este país es increíble. Tienes que irte a Siria, tienes que irte a Ucrania, tienes que irte a Palestina para ver peores números que los que ves aquí. Ya ni siquiera tenemos la sensibilidad para darnos cuenta de las atrocidades que suceden. Inclusive aquí en el estado de Nuevo León, ¿cuántos secretarios de seguridad pública municipales no han perdido la vida? ¿Cuántos alcaldes en funciones no han perdido la vida? Inclusive colaboradores estrechos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México asesinados. Eso se llama violencia política. Y eso te afecta a la democracia. Porque sí, qué bonito que tengas elecciones. ¿De qué me sirve tener el derecho a ser electo si no voy a llegar? Me van a matar antes. Entonces, eso es un problema. Otro problema también ha sido el uso faccioso de los medios de comunicación estatales, la polarización que existe en el país y el mal uso de las mayorías que también vemos y que nos afecta a todos. Porque si bien mucho se habla y mucho habla este gobierno, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de Bukele, que pues sí, como dice el maestro Nuncio, es una dictadura fresca, si lo queremos ver así, es una nueva forma, un nuevo estilo que no habíamos visto para empezar, porque pues Bukele es un político joven, entonces tiene pues, todo esto, ¿no? Va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla. Pero lo que se le critica a ese tipo de regímenes es algo que podríamos criticar del nuestro, por ejemplo. En el caso de El Salvador, pues bueno, este señor busca una reelección, cambió la constitución para poder mantenerse en el poder. ¿Y cómo cambió la constitución? ¿La cambió con armas? ¿La cambió con balas? No, la cambió con votos, porque su partido alcanzó la mayoría calificada en su Asamblea Nacional. La gente los eligió y ahora, como tienen todo el poder, no se sienten obligados a dialogar con la oposición. Ellos pasan su aplanadora. Es lo mismo que sucede aquí y es lo mismo que ha sucedido durante los últimos años. La mayoría que tenemos se ha dedicado a prostituir y a modificar la Constitución como ellos han querido, sin necesidad de tener diálogo con los opositores, diálogo con la ciudadanía, porque a sus ojos no lo necesitan. Y ese es uno de los problemas de la democracia, que se puede muy fácil convertir en una dictadura de las mayorías, ¿no? Ya sea real o artificial, porque recordemos que esa mayoría que tienen en las cámaras, pues es una mayoría bastante cuestionable, porque nada más tuvieron el 54% de los votos y ahorita tienen pues 2/3 partes de las cámaras, con usos y con cuentas ahí medias chuscas. Pero la democracia es tan abierta que para que funcione correctamente deben de existir contrapesos. Por eso en las democracias ustedes han escuchado este concepto que también damos por sentado, que es la división de poderes. Ningún poder está encima del otro. Cada uno está encargado de diferentes cosas y cada uno está encargado de ser un contrapeso para los otros dos. Bueno, en México fuimos tan lejos
que basándonos en la popularidad, en la supuesta popularidad de un sistema político, hemos decidido acabar con los contrapesos. Los organismos autónomos ya no existen. El Poder Judicial, como lo conocíamos antes, que tenía muchísimos problemas, plagado de corrupción y de ineficiencias, tampoco existe. Ha sido cambiado por un nuevo sistema que es completamente diferente. Y el problema es que podemos hablar de los votos y podemos hablar de la participación ciudadana y de la aprobación, que ojo, va en picada cuando hablamos de este proyecto. Pero no podemos perder de vista algo. Anteriormente, juntaron los votos para hacer todo esto. Los necesitaban. Ahora, los grupos en el poder en México se están asegurando de ya no necesitar esos votos, de acabar con los contrapesos que hay, de, pues básicamente utilizar, como sucede allá en El Salvador, pues su aplanadora, ¿no? Entonces, en realidad podemos hablar de democracia cuando pues tenemos un grupo en el poder que utiliza los votos para ir pues mermando a la oposición y mermando las disidencias. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Las formas de hacer las cosas y de ejercer el poder es diferente, pero los problemas de los que siempre nos hemos quejado siguen ahí. El deterioro institucional que ha tenido este país es un deterioro muy grave para construir las instituciones que teníamos antes, la década anterior. No tengo idea de cuántos años nos vayamos a tardar. Entonces, la democracia en México se enfrenta al problema de la demagogia, se enfrenta al problema de la manipulación, se enfrenta al problema del uso faccioso de recursos públicos, del uso faccioso de programas sociales y cereza en el pastel del uso de la violencia. Mucha gente antes, por ejemplo, criticaba mucho y decía, no, no voten por Morena porque vamos a terminar como Venezuela. Eso decían y ese era el argumento que tenían los opositores. Que ojo, todo esto es tanto culpa del grupo en el poder como de los opositores. Porque la responsabilidad de la oposición es presentar un proyecto alternativo que en realidad te haga ruido y que te pongas a pensar cuál te gusta más. La verdad es que no han presentado proyecto, ¿verdad? O sea, ellos también son responsables de todo este tema. Pero en esa época, y el tipo de argumentos que tenía la oposición era, nos vamos a convertir en Venezuela, nos vamos a convertir en Venezuela. Y yo ahorita les digo, no, no es cierto. En Venezuela no hay campos de exterminio como hay aquí. Así que, al menos en eso, estamos peor, ¿verdad? Económicamente, geopolíticamente, en otras cuestiones, pues no, ni sucederá nunca. Pero en la cuestión de la violencia, pues bueno, México se cuece aparte. Entonces, es uno de los problemas más complicados que vamos a experimentar en las próximas décadas. La verdad es que nos damos cuenta que las instituciones que habíamos construido no eran lo suficientemente sólidas y firmes para garantizar que pues, se blindara el desarrollo de la democracia. Sin embargo, yo estoy convencido que nos va a tocar a nosotros, los jóvenes, crear nuevas alternativas y crear nuevas formas de hacer política que estén adaptadas a nuestros tiempos, que estén adaptadas a nuestras necesidades y con las cuales podamos hacerle frente a todo esto. Y lo que yo les digo a ustedes es, analicen, piensen de forma crítica, tengan diferentes fuentes de información, pregunten y no repitan lo que le dicen otros autores, no repitan mucho menos
lo que les dicen los políticos. Ahorita que mencionaba el maestro sobre el tema de Trump y la oligarquía que hay en los Estados Unidos, que es cierta. Estados Unidos siempre ha sido un país donde el capital ha tenido un poder increíble. Ellos lograron deshacerse de la nobleza para construir una burguesía muy fuerte. Eso es cierto. Pero ojo, no perdamos de vista el verdadero contexto. La burguesía no está ahí por Trump. Y la alternativa que había Trump no era mejor. De hecho, dato curioso, cuando hablamos del gasto en esa campaña, Kamala Harris gastó el doble de lo que gastó Donald Trump. ¿Quién traía el dinero realmente? No es por defender a uno o al otro, sino que es muy fácil caer en discursos muy polarizantes cuando la realidad pues es diferente, ¿no? Los mismos argumentos que podemos utilizar para atacar el uso faccioso de la democracia en la derecha, los podemos utilizar para atacar el uso faccioso de la democracia en las izquierdas. Quien me hable de Bukele no puede ser coherente si tiene un apoyo por la dictadura cubana o tiene un apoyo por el régimen de Maduro. Se mantienen, sí, se mantienen. Y hay instituciones que lo respaldan de cierta forma, pero hay suficientes irregularidades para cuestionarlo en ambos casos. Porque si a esas vamos, si no podemos criticar el sistema electoral venezolano, mexicano o cubano, no podemos tampoco criticar lo que sucedió en El Salvador y viceversa. No podemos ser defensores de Bukele si vamos a ir a defender desde el punto de vista moral y objetivo o atacar a otro tipo de regímenes, nada más porque no nos gusta lo que proponen. Entonces, en México debemos de forma colectiva tratar de buscar nuestro propio camino, no tener miedo a seguir alzando la voz, a seguir preparándonos y obviamente a ser los más férreos críticos del poder. No les debemos absolutamente nada a ningún gobierno. No tenemos que felicitarlos porque saquen a quién sabe cuánta gente de la pobreza. No tenemos por qué felicitarlos porque hagan trenes. No tenemos por qué felicitarlos por nada porque es su trabajo. Para eso se les eligió. Entonces, pues yo les invito a eso. Sean analíticos. Fórmense. Participen. Y si así gustan un día, pues entrarle al ruedo, ¿verdad? A los problemas que tenemos nosotros como generación y las que vienen, es muy difícil que nos entiendan las personas más grandes. ¿Por qué? Porque simplemente no les tocó, estamos en otro contexto. Entonces, si nosotros en realidad queremos una solución para nuestros problemas y queremos una solución para las cosas que nos preocupan, nadie la va a brindar más que nosotros mismos. Ya estuvo bueno de andarnos confiando de políticos de la vieja escuela, ya estuvo bueno de andarnos confiando de partidos de la vieja escuela. Es momento de nosotros cuestionar y es momento de nosotros exigir. Aquí no vamos a reciclar como generación discursos ni argumentos. Estamos para crear, estamos para analizar y estamos para proponer y pues para hacernos escuchar. Sería todo por mi intervención. Ok, muchas gracias, maestro Carlos. En este caso, bueno, ya escuchamos su parte del argumento y por parte del Centro de Estudios Parlamentarios, nada más recalcar precisamente eso que mencionaban ambos, ¿no? Algo que hablamos el maestro y yo cuando realizamos este tipo de ejercicios es precisamente lo que buscamos es esto, ¿no? Primero que nada, el desarrollo del intercambio dialéctico y más que nada, lo más importante es esto
el despertar en todos los alumnos y los participantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León es ese pensamiento crítico, ¿no? Es lo que discutimos el maestro y yo, despertar ese pensamiento crítico, el que nosotros vayamos más allá de simplemente lo que escuchamos y repetir a veces lo que nuestros propios sesgos nos dicen, ¿no? Entonces, escuchar a ambas partes, escuchar a ambas ideas que son ambas, en este caso, importantes y que nos nutren y que nos traen puntos de vista que se encuentran en muchas de las partes y que en otros no coinciden tanto. Sin embargo, a esa parte vamos ahora. Supongo que el maestro tendrá preguntas que querrá preguntarle a Carlos y Carlos también tendrá hay algunos intercambios. Entonces, le cedo la palabra, maestro, si tenga algún comentario que quiera adelantar. Adelante. Sí, sobre la exposición de Carlos, yo tendría, digamos, una pregunta general, tanto de carácter histórico como de lo que ocurre en nuestros días, ¿no? ¿Cómo explicarse que los apellidos que antes formaron parte del dominio español, antes de que fuéramos un país independiente, se siguieron situando en la cumbre del poder y de la riqueza? Prácticamente, si uno recorre toda nuestra historia, de repente se va a encontrar con que prácticamente quienes vinieron apareciendo como la élite, de lo que mencionaba Carlos, del poder y de la política, pues no se ha modificado grandemente, a pesar de que ha habido cambio de gobierno, de que ha habido transiciones, de que ha habido alternancia, en fin, toda una serie de modificaciones en el gobierno, pero ¿cómo explicarse eso? De hecho, eh, nosotros nos encontramos con que una característica de las monarquías, pues era su tendencia a la conformación de dinastías. Y ese rasgo de las dinastías uno lo puede ver, ya antes se podía ver de alguna manera y se sigue viendo, ¿no? Eh, Justamente por la vía de la parentela, ¿no? Hasta nuestros días. Pero más marcadamente, las dinastías existen en lo que se llama el hemisferio privado de la economía, ¿no? Es decir, hay dinastías que tienen, pues, desde 10, 15 generaciones, ¿no? Las más recientes pudieran ser de 4 o 5 generaciones para acá. Es decir, que las cosas no cambian. Ahora, no cambian tanto de ese modo, así como tampoco cambian en la base productiva. Es decir, en la mayoría, que la mayoría pues no puede ser otra cosa más que de trabajadores, ¿no? La mayoría somos trabajadores. Entonces, sus condiciones pues, no han cambiado sustancialmente. ¿Por qué? Pues porque hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un solo individuo que dispone de un canal de televisión para decir todo lo que se le viene en gana y nosotros pues tenemos que conformar con lo que nos ofrecen las redes sociales, que también tienen grandes dueños y que cuando se suscite un problema grave, pues naturalmente nos van a regular, a censurar y a controlar nuestros mensajes, ¿no? Entonces, todo eso no cambia. ¿Por qué no cambia? Pues porque no ha cambiado el régimen de producción que es el capitalismo. Eso no quiere decir que cuando el capitalismo desaparezca, porque en algún momento obviamente va a desaparecer, así como desapareció
el feudalismo y el esclavismo y todo lo que haya habido de regímenes anteriores, ¿no? Porque nada es eterno en términos humanos. Cuando desaparezca, eso no quiere decir que el régimen que venga, pues no requiera justamente de buscar métodos democráticos de ejercicio tanto de la economía como de la política. Para mí, yo creo que eso es fundamental, porque hoy, por ejemplo, Carlos se refería a la manera en que a nosotros nos califican desde el exterior a través de rankings, los medios de comunicación, las calificadoras, todos estos aparatos que no son sino aparatos del capital y del capital imperial, porque aquí no se ha tocado el término imperialismo y el término imperialismo gravita sobre países como el nuestro y de aquí para abajo de América Latina, ¿no? Y que obviamente tiene su epicentro en Estados Unidos. Eso normalmente no se toca cuando se habla de política y de democracia. La democracia para mí pues todavía es un régimen que está por nacer. Que hay métodos y sistemas democráticos, sí, y que eso hay que cuidarlo y hay que discutirlo y hay que proponer cosas que estén equivocadas en lo que nosotros podemos ver. Pero para eso también yo aquí considero que es un acierto de Carlos el llamamiento que hace a que nosotros podamos discutir las cosas, a no dar nada por sentado, a que todo aquello que se nos dice que así es, pues necesitamos considerar que es lo que así es, pues debe ser. Y si no es en ese terreno del deber ser, pues entonces hay que poner un tache y que ese tache nos obliga a nosotros a organizarnos para actuar. Yo en el artículo de hoy, ahí en la jornada, compañeros, escribo algo que he experimentado en el Centro de Estudios Parlamentarios. Normalmente le pregunto a los compañeros que llegan a hacer allí que cumplen con nosotros sus servicios sociales, pregunto que si alguna vez han tenido la experiencia de participar en una asamblea. Me dicen que no. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la gente no discute los problemas comunes, porque los problemas comunes, pues, no es para discutirlos en la casa o en torno a la mesa, aunque debiera hacerse, claro. En el café normalmente se discuten, pues, en una asamblea. En esta institución que es la primera institución de la humanidad, la que nació con sus primeros problemas, para saber a dónde estaba la mejor casa o la mejor recolección de frutas, tenía que ponerse de acuerdo la horda, estos pequeños grupos de 30, 40, 100, podían ser individuos para trasladarse de un lado a otro, ¿no? Entonces, esto creo que debiéramos buscarlo siempre que sea posible, precisamente para discutir los problemas comunes, porque todos aquellos problemas, pongo uno, por ejemplo, el problema del agua. A ver, en el problema del agua, a nosotros se nos dice, de acuerdo con esto que se considera como el problema del agua, pues que la cuidemos, que estamos gastando de más, que debemos hacer o asumir tal conducta u otra. A los principales usuarios de agua, ¿quién les dice que se comporten para ahorrar agua? A los industriales que, de acuerdo con esto, gastan la mayor proporción del agua disponible, porque incluso hasta llegan a exportarla en calidad de Coca-Cola o cerveza, pues ¿quién les dice que ahorren agua? ¿Y quiénes son los principales las principales víctimas de la falta de agua cuando hay crisis de agua? Pues los pobres, los que nunca han podido tener otro papel importante que seguir siendo los mismos desde la independencia para acá, y ya cumplimos 200 años. Entonces, todo eso, compañeros, hay que analizarlo.
el porqué de las cosas, el porqué de nuestros problemas, de cómo eventualmente se pueden resolver. Porque pues, de nada sirve discutir si no apuntamos a soluciones, ¿no?, racionales que de alguna manera apunten a la satisfacción de necesidades que no vemos cubiertas. Entonces, eso para mí está, digamos que en la base de todo esto que argumentó Carlos, precisamente porque yo veo que obviamente falta discutir estos conceptos, sus realidades, los cambios que se van produciendo en estas realidades, etcétera. Nada más. Bueno, muchas gracias por su comentario, maestro. La verdad es que claro que es un tema que hay que analizar bastante. A fin de cuentas, es muy complicado centrarnos en un solo tema sin entrar en los demás porque todo está salpicado, ¿verdad? O sea, no podemos hablar únicamente de la democracia sin tener como que una papadita de historia, de política, de la sociología y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, es verdad, espero que este conversatorio pues los invite a todos ustedes a el tema que les interese, a conocerlo desde varias aristas y a conocerlo desde pues varios puntos de vista. Yo tengo una pregunta para usted, maestro, y la verdad es que es una pregunta que le he hecho recientemente a mucha gente en el gremio del derecho, en el gremio de la política, en el gremio académico, porque la verdad me interesa mucho conocer las respuestas para ver en realidad qué es lo que siente la sociedad o varios miembros de la sociedad. Ya cuando nos vamos a cuestiones que sean prácticas, aquí en el... Y nos ponemos a ver el discurso político que impera ahorita en México. Cuando hablamos de, ya yéndonos a temas democráticos, que tenemos ahorita una mayoría calificada y el Estado y el discurso político imperante, pues nos dice que todas las reformas constitucionales, tan profundas como han sido, son deseables, son legítimas e inclusive morales. ¿Dónde, dónde pintamos la raya? ¿En qué punto seguimos considerando que los votos y las mayorías parlamentarias son suficientes para hacer legítima y moralmente ese tipo de reformas? ¿Y hasta qué punto ya no? Por ejemplo, hemos tenido reformas, vamos a tener una reforma en el tema electoral, tuvimos una reforma en el tema de seguridad, tuvimos una reforma en el tema de energía eléctrica, tuvimos la reforma judicial que trastocó, pues cambió completamente la naturaleza de un poder que estaba establecido así. ¿Qué tanta diferencia hay objetivamente entre pasar ese tipo de reformas y pasar mañana, digamos, una reelección o digamos una revocación al tema de los derechos humanos para volver a las garantías individuales que nos permita establecer, digamos, los azotes o la pena de muerte? O, ¿cómo lo analizamos? No escuché porque En se dónde congeló. pintamos la A ver, raya y cuál es la diferencia? ¿Sí escucha, maestro? Ah, no sé si el maestro Abraham ahí está teniendo problemas con su audio. sí, ya regresó, se congeló de repente. Ah, ok, ok, ok. Por eso no te escuché lo último, Carlos. Sí, Tú bueno, preguntabas, sí. digamos, cuál podría ser la bottom line Ujú, sí. de, de la legitimidad para reconocer que ésta le asiste o le ha asistido a los cambios que han tenido lugar en México, ¿no? Con este gobierno.
y a los que pudiéramos tener el día de mañana. ¿Por qué algunas cosas nos asustan tanto e inclusive asustan supuestamente al grupo en el poder y otras no? O sea, objetivamente, cuál es la diferencia? ¿O dónde la estableceríamos? ¿Dónde la establecería usted? Pues es una pregunta personal. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre qué y qué? Por ejemplo, según el discurso que hay en el gobierno mexicano, la reforma al Poder Judicial, que cambió completamente el cómo funciona, desde el tiempo que sirven los juzgadores, desde cómo son electos, cuestiones presupuestales, todo completamente. Todo eso pues, fue hecho Mira, de forma legítima, fue hecho de forma inclusive moral. ¿Por qué eso tiene que estar revestido por esa moralidad? ¿Y qué diferencia tendría con el día de mañana también reformar el Poder Ejecutivo para que el presidente se reelija como sucedió en El Salvador? ¿Cuál, o sea, cuál sería el argumento para hacer una diferencia? ¿Por qué uno es aceptable? ¿Por qué el otro no es aceptable, a su parecer? Esa sería mi pregunta. bueno, en este caso, a mí me parece que la reforma judicial era necesaria por todo lo deficiente que venía siendo, sobre todo en su cúpula, en la Suprema Corte de Justicia, pero no solo eso, o sea, había realmente mucha corrupción, ¿no? Nepotismo, pues familias de hasta 20 y 30 miembros o más, ¿no? Participando en el Poder Judicial. Y yo creo que ese cambio, pues, fue importante, aunque haya tenido un rasgo forzado, ¿no? Porque se tuvo que recurrir al voto de un individuo, ¿no? Para poder completar la mayoría calificada. Pero a mí me parece que ese cambio es importante y desde luego, ¿qué te diré? Que asegura que muchos de los vicios anteriores no se vayan a reproducir, pues no, pero también depende ya de que nosotros, advertidos de que es fácil de que en ese ámbito se producen justamente una serie de vicios, pues podamos tener, y ahí falta todavía que eso se pudiera ver, instrumentos para poder incidir, porque así como nosotros votamos a los jueces, sería necesario que tuviéramos un instrumento para revocar su mandato cuando se vea que verdaderamente están cometiendo los mismos vicios que cometieron los juzgadores en la etapa anterior. Es decir, que si ya nos dieron nosotros, yo creo que eso sí es importante, la posibilidad de elegirlos, pues que nosotros también tengamos la posibilidad de revocar su mandato, ¿no? Porque ya es mandato, ya no es nombramiento, ya es mandato. Ese Ok, es un ejemplo, ¿no? Me refería a la reforma electoral, que yo creo que francamente, si no se modifican los términos que actualmente aparecen como los primordiales, pues no tendrá mayores consecuencias que las de disminuir la participación Bueno, de la oposición. ¿Se escucha? sí, 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 adelante, maestro. De la oposición en torno a lo que ha sido esto de los diputados plurinominales. Ok, ok. Bueno, en ese sentido, creo que va a quedar pendiente ahí algo respecto a la reforma al Poder Judicial, pero hablando de la reforma electoral, adentrándonos en este tema, porque creo que ahí se mezcló un poquito la respuesta, sí quisiera formular una pregunta
a los dos, y por ahí había una mano levantada que quería formular una pregunta ahorita, pero ya no la levantaron, entonces si la pueden levantar otra vez, adelante, pero esta pregunta sí quisiera formularla a los dos. En cuestión de la reforma electoral y hablando precisamente de esta necesidad de democracia que hace falta en el país y de que ya ambos ponentes están de acuerdo en que no existe la tal democracia en México, ¿cómo podemos decir que va a haber una reforma electoral válida cuando no se presta, al menos en la propuesta de reforma, por un lado, de quien va a, en este caso, redactar dicha reforma, es precisamente el oficialismo, ¿no? Donde se habla, donde se dice que son democráticos, pero a la hora de precisamente presentar una reforma tan importante y de gran calado como nos dicen siempre, ¿no? Como lo es una reforma electoral que sí considero que es muy necesaria y que es importante, pero no se prestan al diálogo. Y creo que no es válido que digan, es que la oposición, una siempre dicen está moralmente derrotada, o otra dicen no tienen propuestas válidas. Creo que no son argumentos correctos porque finalmente no se están prestando al diálogo. No hay, yo no veo esa apertura, yo no veo esa participación que en tanto pregonan porque no se abrieron al público. Finalmente, la presidenta fue quien decide quién va a participar en esa reforma y no se dieron mesas de trabajo previas, no se vio una convocatoria para que participara gente de, digamos, de la sociedad civil y de ciertas sociedades que finalmente participan todo el tiempo en el caso de la reforma electoral, y se nombran ciertos personajes que todo mundo sabe que son cercanos al régimen y serán quienes finalmente lleven a cabo esta reforma electoral. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a eso democracia? Si me pueden ambos, por favor, responder esa pregunta. Sí, mira, yo, yéndome un poquito más general, yo creo que todas estas reformas constitucionales que han pasado por esta llamada aplanadora han sido hechas con una trampilla por ahí, ¿no? El sistema político económico mexicano tiene muchos problemas desde siempre, ¿no? Bastantes. Y hay cuestiones que no se han enfrentado y que no se han logrado solucionar como deberían. Entonces, a mi punto de vista, el modus operandi del grupo en el poder ha sido tomar una problemática real, ya sea de hecho o de derecho, y agarrarla como bandera, hacer una propuesta que, claro, va a tener algunos puntos que son benéficos en la generalidad y que sería muy difícil contender en contra de ellos, pero dentro de esa misma reforma meter algunas cuestiones a las que no se les da la profundidad o no se les da la publicidad que al final van a terminarnos afectando. Vamos con el tema de esta reforma, por ejemplo. Si hablamos de lo que propone esta reforma, decimos, ah, muy bien, ya no hay pluris, nos vamos a ahorrar 200 nóminas en la Cámara de Diputados. Y todo el equipo, todos los asesores, ¿quién va a estar en contra de eso? Si lo planteamos así. En lugar de que sean 500, van a ser 300. Yo creo que nadie, yo creo que nadie estaría en desacuerdo. El punto de debate no es ese, es todo lo demás. Todo lo que no llama tanto la atención, todo lo que no les interesa mucho explicar, como el hecho que ahora las elecciones no van a ser organizadas por un instituto autónomo. Y ojo, el INE y el anterior IFE, claro que era un instituto que tenía sus escándalos de corrupción, que tenía sus problemas de funcionamiento y sus controversias, pero al menos en papel se perfilaba a ser lo que debería de ser, autónomo, ajeno al poder, ajeno al gobierno. Vamos ahora a tener un instituto que dependa directamente de la administración pública centralizada. No necesitamos una bola de cristal para ver el futuro. Necesitas unos libros de historia nada más para ver lo que ya pasó cuando eran así las cosas. O sea, es una reforma en retroceso
Y eso no lo dicen. Y eso a la gente no se lo explican. A la gente le dicen, nomás va a cambiar de nombre. Pero no nos explican que cuando este país vivió sus momentos menos democráticos, aparte de ahora, así eran las cosas, ¿verdad? Es más, parece hasta contrarrevolucionario. Parece que después de una época de tratar de construir instituciones, al menos en papel, pues vamos para atrás de nuevo. Tenemos ese problema. Y por eso mismo es que todo ese tipo de reformas se han llevado casi siempre a puerta cerrada. No hay diálogo con la oposición, no hay diálogo con la academia, no hay diálogo con la ciudadanía, porque puede saltar alguien que sí sepa de qué están hablando, puede saltar alguien que les evidencie lo que está mal y cómo puede perjudicarnos, y eso no les conviene. Entonces, desde el momento en que no hay esa apertura, desde el momento que no quieren tener diálogo ni con ciudadanía, ni con la academia, ni con la oposición, que representa al 46% de la población, ahí ya es para dudarle. Luego ya te vas al contenido y nos topamos con ese tipo de cosas. También somos un país extremadamente diverso. ¿Cómo les gusta tanto a mucha gente decir, es que el privilegio, es que tú eres diferente, es que en el norte, ok, es verdad, el país tiene muchas circunstancias en una desigualdad monstruosa todavía. Entonces, ¿por qué están haciendo todo lo posible por acabar con el sistema federal, con un sistema que sea más cercano y apegado a las eh, vivencias de la gente de los estados? Porque esta reforma plantea centralizar todo, plantea acabar con los OPLES, que son los institutos electorales de cada uno de los estados. Todo para México, todo para gobernación, como era antes. Entonces, bajo este tema de que, sí, los diputados no hacen nada, los senadores no hacen nada, y hay muchos que no ganaron el voto popular, que están de pluris, que ojo, también tiene su razón de ser. Gracias a los pluris, el Partido del Trabajo existe. Gracias a los pluris, el Partido Verde es la fuerza política que es hoy. O sea, también tiene su valor. Pero bajo esta bandera se escudan de que no, vamos a correrlos a estos porque no hacen nada. Bajo eso, ok, sí, vamos a aprobar eso, pero también vamos a aprobar todo lo demás que no te vamos a explicar porque no hay diálogo, ¿verdad? Entonces, es bastante preocupante y cada una de las reformas que han metido ha sido para centralizar el poder y para acabar con los contrapesos que son necesarios para que exista la democracia. Y sin contrapesos, ya no es necesario que haya democracia, porque ya no hay nadie que te detenga. El Poder Judicial le propinaba un freno al legislativo y al ejecutivo, justificada o injustificadamente. Bueno, pues ya lo desaparecieron, la autonomía que tenían. Los organismos autónomos, fuera. Los organismos electorales ahora, fuera. Entonces, esta reforma sí hay que estudiarla y esta reforma sí hay que conocerla a fondo y manifestar lo que no nos parece, porque pues va a ser muy complicado el después cambiarla. Y cuando un grupo ya se enquista en el poder, como lo están haciendo los que están ahorita, sacarlos es muy complicado y sacarlos con suficientes votos como para tener las mayorías que ellos tenían y volver a cambiar las cosas como estaban antes, bastante complicado. Entonces, pues ojo con esa reforma todo el mundo. Y más sin plurinominales. Adelante, maestro. Sí, mira, yo lo que quisiera decir es esto. Creo que en esto último que ha dicho Carlos, vale la pena, pues, por dar un poco más, porque para nosotros la existencia de partidos políticos como que es una de las premisas de la tal democracia que para mí sigue siendo no nata. Eh, la reforma electoral no tendría que ver justamente con
la democratización de los partidos, por un lado, y no tendría que ver con la democratización de los estados, por otra. Porque, a ver, nosotros nos sentimos representados por un pequeño grupo de empresarios pequeñísimos, casi todos egresados del tecnológico, salvo uno, y que se denomina Consejo Nuevo León, porque es verdaderamente el órgano que gobierna detrás del gobernador, y eso normalmente no se ve. Es un estado tan centralizado, el de Nuevo León, que de repente no se ven siquiera esos rasgos que son fundamentales en la vida pública del Estado. Y por otro lado, los partidos políticos. Los partidos políticos, así como nosotros exigimos que haya una mayor participación ciudadana, los partidos políticos tendrían en su militancia pues a esa ciudadanía representada en una nuez, y no tendría que darle la dirección de los partidos a esa militancia una mayor participación para efecto de que pudiera decidir acerca de los problemas cruciales que se le presentan a cada partido o que se le presentan al país y que debieran ser discutidos por el partido, así como su propia vida interna, pero no la hacen participar. Por eso es que el diseño democrático en México está viciado de origen. Los partidos no son democráticos. O sea, ahí la que manda es la dirección, que es una camarilla que normalmente se enquista fácilmente. ¿Cuál participación democrática de la militancia de Morena? Pues así como no la hubo antes ni del PAN ni antes del PRI, no la hubo. Entonces, eso pues es una grave falencia, o sea, una falta de riqueza política que se requiere. Porque si los partidos no hacen lo que normalmente exigen, pero solo en la milpa de sus compadres, pues entonces, ¿quién finalmente le va a poner el cascabel al gato? ¿No? Por un lado. Y por otro lado, mientras no se modifique el esquema copiado de los Estados Unidos de las campañas electorales, donde lo que rifa y decide es el dinero, pues tampoco se va a modificar la influencia de quienes tienen dinero, las decisiones de quienes tienen dinero y finalmente las medidas gubernamentales de quienes tienen dinero. Entonces, para mí eso serían los dos aspectos fundamentales de una reforma electoral, aparte de muchas otras cuestiones que pues por el tiempo mismo se nos quedan tanto a Carlos como a mí en el tintero. Así es, maestro. Sí, ya vamos de salida precisamente. Muchas gracias. Creo que estoy de acuerdo en esa parte, nada más que precisamente, ¿no? O sea, es lo que nos queda la duda, ¿no? Ahora, yo quisiera quedarnos con esa idea de combatir precisamente la demagogia que viene de no dejar todo cargado solamente de quien detenta el poder, ¿no? Sino de que se permita la participación de todos, ¿no? Porque ellos hablan, ellos ahorita tienen, ahora sí como lo diríamos, ¿no? Tienen el monopolio de la democracia, así de absurdo como suena. Y eso no es posible, ¿no? Entonces, sí sería que los estudiantes que nos están escuchando y que el público en general tenga esa idea, ¿no? De que no se puede permitir que se maneje este tipo de situaciones y de que avanzar precisamente a, como lo dijimos al principio, fortalecer el pensamiento crítico y esparcir este tipo de ideas, ¿no? De llegar a cuestionar, llegar a criticar, obviamente con la idea, no precisamente de criticar, digamos, de atacar, sino de más bien analizar hacia dónde vamos, ¿no? Porque es lo que se busca en este caso, ¿no? Estamos analizando de alguna forma para buscar cómo salir
del camino donde siempre, como decía Carlos y como decía usted, maestro, no vemos un cambio sustantivo dentro de lo que viene siendo la política mexicana, ¿no? Porque no importa quién esté detentando el poder, cada uno va a venir a dar su discurso, cada uno va a manejar su política, pero desde lo que hemos estado viendo, lo que buscan finalmente es fortalecer su propio partido y no realmente fortalecer al Estado, que es lo que deberían estar haciendo. Entonces, creo que eso es con lo que nos podíamos quedar ahorita. No vi que hubiera preguntas por ahí, ya apareció ahí el enlace de asistencia, entonces agradezco a los dos ponentes. No sé si tengan una palabra de despedida ya para retirarnos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde, maestro. Sí, mira, nada más en el mismo sentido, a mí me preocupa mucho la existencia de unos partidos cuya militancia no participa en sus decisiones. Pero no solo eso, sino partidos que esperan a que los cambios se produzcan desde los órganos de poder institucionalizados. O sea, ¿por qué no hemos visto que una iniciativa de la presidencia, ¿no? Pues sea de alguna manera puesta también sobre la mesa por el propio partido, como si el propio partido del cual ha salido ese gobierno, pues ya hubiera hecho suficiente con que fuera elegido y ya nada más espera que se venga la última campaña para movilizarse. Tampoco, justamente de parte de los partidos de oposición, hay un proyecto que diga, no, es que el proyecto que se está planteando no es el adecuado y ese es el nuestro, o ni siquiera tener que esperar a eso. Yo, por ejemplo, pues he dado mi opinión antes de conocer cuál pudiera ser el contenido de esa iniciativa, pues en lo que pienso que es lo fundamental de lo que será la reforma electoral, ¿no? Así que, pues eso yo creo que hay que alentarlo, que también los partidos sean responsables de lo que es el devenir de la vida pública del país, planteando cuestiones, porque si se esperan a que resulte la iniciativa y empezar a discutir entonces, ¿dónde está la discusión en la que ya debieran estar inmersos todos los partidos acerca de la reforma electoral? No hay, no hay. Entonces, bueno, eso es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, que se considere y desde luego, como todo esto pues, está dirigido a estudiantes, pues que los estudiantes tomen justamente cartas en el asunto, como lo ha venido reiterando Carlos Mata. Gracias, desde luego, a todo el mundo por su participación. Nosotros nos sentimos muy satisfechos con que haya habido, pues, esta presencia de parte de los estudiantes de nuestra universidad en este conversatorio, el primero de una serie que tendremos en el curso de este segundo semestre del año. Así Gracias, que buenas maestro. tardes. Gracias, maestro. Adelante, Carlos. Sí, bueno, yo pues nada más terminar agradeciéndoles a todo el equipo que organizó, al Centro de Estudios Parlamentarios y a todos los estudiantes que nos acompañaron aquí. La verdad es que pues, les reitero mi invitación, cuestionen todo lo que vean, documentense, fórmense un criterio propio y una vez que tengan una idea y una vez que lleguen a su conclusión, a lo mejor y se quedan con ella para toda la vida, a lo mejor y se dan cuenta que se equivocaron, pero una vez que la tengan, háganse escuchar y manifiéstenla y cuestionen y propongan. Esa va a ser la única manera en la cual pues nuestro sistema se vaya pareciendo más hacia lo que queremos lograr. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente a nombre del Centro de Estudios Parlamentarios. Les reiteramos que sí es una serie de eventos que vamos a tener respecto a los grandes problemas nacionales dentro del Centro de Estudios Parlamentarios. El siguiente tema, este fue democracia, el siguiente será política, será el próximo jueves. Aquí mismo será a las 5 de la tarde. Lo pueden encontrar en CIACE también como AFI. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana.